Hay momentos en la vida que te sacuden y otros que te despiertan. Esto es Impactando Vidas, sanando de adentro hacia afuera. Un espacio en el que podrás escuchar mi voz y la voz que reposa en tu interior. El cambio que buscas fuera está esperando que lo descubras dentro. Así que hoy no es un día cualquiera. Hoy es el inicio de algo extraordinario. Soy Catalina Aldana Duque. Bienvenidos. Hoy no solo les traigo una historia, les traigo un alma que pinta, que esculpe, que enseña, que transforma. Una historia que nace en Aguas Blancas, un pequeño rincón del Cesar, donde un niño curioso desarmaba ventiladores para convertirlos en esculturas, sin saber que años después esas manos inquietas llenarían de arte y esperanza a cientos de personas en Colombia y el mundo. Ese niño es hoy Jorge Ariza, o como el mundo lo conoce con cariño, Perkis. Nacido en el 1985, se formó en la Escuela de Bellas Artes de Valledupar, donde exploró el grabado, la acuarela y el dibujo. Luego, becado, cursó su carrera en Bellas Artes en la Universidad del Cesar, donde ya empezaba a dejar huella con exposiciones individuales y colectivas. Su pasión lo llevó hasta España, donde aprendió nuevas técnicas, como el modelo de arcilla, y colaboró con otros artistas y galería. Ha expuesto su obra en Colombia, Estados Unidos, Alemania y España, y en el 2023 obtuvo el primer puesto en la Bienal de Artistas Colombianos en ese país. Pero más allá de los premios y los aplausos, su arte tiene alma. Su obra figurativa, que representa el cuerpo humano a través de maniquís estilizados y colores vibrantes, nos habla del ser humano, de sus luchas, de su belleza, de su búsqueda. Perkis no solo crea con las manos, sino con el corazón. Es maestro, guía y fundador de Regalando Sonrisas Colombia, un proyecto que lleva el arte a niños y niñas que quizás nunca imaginaron tener un pincel en la mano. Es un hombre que, a pesar de los golpes de la vida, ha decidido seguir pintando con más fuerza. Hoy no vamos a hablar solo del artista, hoy vamos a descubrir al hombre, al que ha caído, se ha levantado y sigue soñando, al que pinta su historia con esperanza y le regala color al mundo. Bienvenido, Perkis, qué bueno tenerte en Impactando Vidas y gracias por abrirnos tu alma desde ya. Hola, querida Cata. Qué palabras tan emocionantes. Gracias por la invitación. Gracias a ti por haber estado acá con nosotros y bueno, que eso es lo más lindo, que se puedan sentir bien con esta introducción porque de verdad esto habla de quién eres tú y de verdad de tu alma en realidad cómo es. Quiero que nos cuentes un poquito de ese niño creativo que dicen que desde que eras bebé sabías que querías ser artista. ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo pasó lo de desarmar ventiladores para crear figuras? ¿Cómo veías toda esa creatividad desde pequeño? Bueno, yo nací en un pueblo del Cesar, Aguas Blancas se llama. Un pueblo con mucha escasez, ¿sí? Sin recursos económicos, la mayoría de las personas que habitan allí y por supuesto mi familia. No tenía a la mano, al alcance, elementos como la plastilina, colores, crayolas, ¿no? Que es lo más normal que puede tener un niño pequeño para, digamos, hacer sus creaciones. Pues yo me las ingeniaba, utilizaba barro, utilizaba elementos de la naturaleza para hacer en ese momento pues pequeñas esculturas que yo lo veía como un juego, pero se estaba volviendo ya mi pasión, yo disfrutaba muchísimo. De hecho, dejaba de hacer las tareas, me emocionaba cuando me ponían, bueno, sabes que de pequeño las tareas son como muy creativas, ¿no? Eso me emocionaba, pero por ejemplo las matemáticas, nada que ver. Todo lo que contuviera manualidades era para mí emocionante.
Así que fui descubriendo que eso que parecía un juego se estaba convirtiendo en mi pasión. Y cuando ya estaba un poquillo más grandecito, no dejaba de pintar ni un solo día, de dibujar, porque comencé haciendo dibujos y siempre de la anatomía humana. ¿Sí? Eran figuras humanas, figuras de mujeres muy esbeltas, mujeres caderonas. Me inspiraba mucho en una prima que quiero, porque ella era como muy voluptuosa, entonces yo veía la perfección en esa figura guitarrada y esas caderas. Y hasta pues que en la escuela mis maestros se dieron cuenta de que tenía ese talento. Y un día pues reunieron a mi madre y le dijeron que casi no estaba prestando atención a las clases por estar todo el tiempo dibujando. Entonces a mi mamá eso también le pareció llamativo y pues empezó a interesarse y a comprarme crayolas, a comprarme cosas y yo disfrutaba mucho haciéndolo. Qué belleza, qué belleza. Y lo que tú nos dices, que, mejor dicho, no se necesita ser rico o tener un montón de elementos para poder tener creatividad, ¿no? Con lo que sea que uno encuentre, puede uno crear, siempre y cuando exista la intención de hacerlo y las ganas de hacerlo, creo que con lo que uno encuentre puede hacerlo. O no, o lo que tú estás expresando en este momento. O sea, tú decías, no tenía un montón de cosas, pero con barro y con lo que sea, yo lo hacía. Increíble. Pero fíjate, Cata, voy a saltar de ese pasado al presente. Eso que yo consideraba escasez, porque no tenía a la mano la plastilina y conseguía barro, en ese momento yo pensaba que era un recurso pues eh, que, que, que sobraba, y a día de hoy, ya como un artista profesional con una trayectoria, utilicé nuevamente ese barro en mi anterior creación y sin darme cuenta que me estaba conectando nuevamente a mis raíces, y ya se convirtió en un elemento costoso porque pagué un curso muy costoso, el barro que compraba era muy costoso. Entonces fíjate la vida como también te va enseñando que eso que parecía pues estar ahí sumergido como en la escasez, a día de hoy se convierte en una joya, porque eh, lo disfruté muchísimo. Y ahora justamente estoy con otro proyecto inspirado en la Sierra Nevada de Santa Marta y estoy utilizando justamente elementos de la naturaleza muy orgánicos, como son el café, la tinta que extraen nuestros ancestros, nuestros indígenas de la Sierra Nevada, de los árboles, de la corteza, del coco, de todos esos elementos que llevan décadas eh, implementando en sus artesanías para crear una nueva obra. Entonces me doy cuenta que el mundo, si lo analizas, la vida, es más sencilla de lo que parece. Nos las complicamos nosotros mismos. Entonces yo ahora mismo no estoy deseando pintar con óleos caros, estoy otra vez volviendo a la naturaleza, volviendo a lo básico. Y eso es una enseñanza de la vida. Claro que sí. Y fíjate que cuando uno, como tenemos esto desde que éramos muy pequeños, queremos volver a sentir lo que sentimos en ese momento cuando estábamos con el barro creando la escultura que sea que estabas haciendo en ese momento o todos los días cuando eras pequeño. Entonces, queremos volver a recordar y volver a sentir eso que sentimos, porque ahora con tantas cosas, cuando uno crece, pues uno ya puede adquirir mediante el trabajo otros elementos, hablando específicamente en este tema. Sin embargo, nunca nadie te va a dar esa felicidad tan grande que sentías cuando estabas tú allá, siendo pequeño y siendo feliz, sin importar nada más. Justo. Y
En el 2023, que expuse Conciencia Despierta, esa exposición que me conectó tanto nuevamente con el barro, cuando toqué por primera vez aquí en España ese trozo de barro con el que iba a empezar a crear, yo no te podría explicar con palabras lo que sentí. O sea, yo no sé si era una energía, no sé, porque somos tierra, somos barro y somos energía, y yo sentía que de ese barro se desprendía una energía que me transportaba primero a ese pasado que fue muy feliz para mí, porque en medio de la escasez yo era feliz creando, porque los niños son tan inocentes que ellos puede estarse acabando el mundo que ellos están en el suyo. Y así me volví a sentir y sentía como que me liberaba de una carga. Y yo decía, esto puede ser incluso una terapia, Así una es. terapia. Y lo disfruté tanto, Así es, porque fue mágico. claro, porque fíjate, el arte es terapia y la naturaleza, la conexión que nosotros tenemos con la naturaleza, lo que tú dices es muy cierto. O sea, la tierra, el pasto, mejor dicho, la naturaleza tiene una conexión muy profunda dentro de nosotros como humanos. Entonces, lo que nosotros podemos sentir cuando en realidad nos conectamos es algo de otro mundo. Y la belleza genuina se encuentra en las cosas más simples de la vida, porque la belleza genuina primero está dentro de nosotros. Entonces, cuando nosotros estamos bien, cuando nosotros tenemos una energía alta, nosotros podemos salir y quedarnos completamente felices solamente viendo las nubes. Sí. Entonces no necesitamos mucho, en realidad. Lo que necesitamos es estar bien dentro de nosotros. Por eso la importancia de revisar qué tenemos adentro, de saber si estamos bien y de volver al pasado, de volver a esos momentos que te hicieron tan felices, que hicieron que en este momento seas tú un magnífico artista, que lo fuiste desde pequeño, porque sí, tuviste que estudiar muchísimo, te ganaste becas, pero más allá de eso tú naciste con un don y ese don no lo tiene todo el mundo. O sea, increíble crear a partir del arte. O sea, eso es algo que a mí me produce una admiración profunda, porque no todos tenemos esa habilidad, ¿no? ¿Y cómo empezaste a explotar todo eso ya un poquito más grande cuando fuiste a la universidad? ¿Cómo empezaste como a explotar todo ese talento que tenías tú? Bueno, yo termino la secundaria en la ciudad porque luego nos toca desplazarnos del pueblo. Fue eh, por episodios violentos, ¿no? Habían grupos armados que atacaban por ambos lados, de un bando y del otro, y se vivía una zozobra tremenda y muchísimo miedo, y un ataque guerrillero hizo que la población quedara completamente vacía. Entonces, en ese desplazamiento, pues, tocó abandonar el colegio donde estudiaba y me fui a la ciudad. Y allí, pues, ya empecé a madurar. Me tocó trabajar desde niño y pensé que mi carrera, como me la tenía que pagar yo, pues la iba a escoger yo. Y era arte. Yo no quería estudiar ni arquitectura, ni lo que nadie me dijera, porque pensaba desde muy niño, creo que es una madurez que se debe tener siempre, de que debes ser fiel a tus instintos, a lo que te nazca del corazón. Y yo quería ser artista. Daba igual lo que sucediera. Yo siempre fui positivo y aunque me dijeran del arte no se vive, mmm, lo vas a pasar mal, yo nunca escuché eso. Claro. Fui oídos sordos totalmente. Entonces, recuerdo que quería ir a la universidad, me era imposible después que salí del bachiller. Demoré 2 años pintando, pintaba
del lado de la calle. Había una pequeña terraza donde vivía, donde una tía, porque mi madre luego se regresó al pueblo. Entonces yo no quería volver al pueblo y me quedé donde una tía. Y allí pintaba. Como no había espacio, la casa era bastante pequeña, pintaba afuera, en la calle. Entonces todo el que pasaba me veía pintando. Y recuerdo que un día llegaron unas chicas, me vieron haciendo una pintura que la recuerdo tanto. Eran como dos cortinas que caían del techo y una era un azul muy potente y la otra era como ocre, pero esas tonalidades daban a entender que eran dorados. No sé cómo conseguí ese brillo que parecía una tela dorada. Y había una combinación de frutas, de sandías partidas con granadillas. Entonces esa explosión de colores hacía que fuera una obra bastante llamativa y llamó mucho la atención de esas chicas que me dijeron, te la compro. Y yo, no la he terminado, termínala, te la compramos. Bueno, eso hace más de 20 años, yo recuerdo que la vendí como en 150,000 pesos. Y a las chicas le pareció súper baratísimo y me dijeron, queremos que nos pintes dos más. Y yo, listo, de una. Entonces ya me pusieron como específicamente qué era lo que querían, unas frutas del Caribe, porque ellas vivían en Italia, estaban de paseo. Entonces pinté frutas tropicales, pinté también elementos de nuestro folclore, que si el sombrero, un acordeón, todo eso. Le vendí las 3 obras y con eso me fui a matricular a la universidad. Wow. Entonces fue mi primer semestre. Y recuerdo que me iba caminando, me quedaba como a 5 kilómetros, a veces lloviendo, bajo el sol, porque estudiaba todo el día. No habían horarios especiales, era por la mañana y por la tarde, no había descanso. Estudié Bellas Artes, entonces fue, digamos que la etapa más dura. A pesar de que de niño había escasez, yo no lo vivía tan fuerte como cuando ya era consciente de la situación, de que me tocaba trabajar, de que me tocaba estudiar y de que me tocaba eh, sufrir. Claro. Me tocaba sufrir. Eh, Ese primer año le di duro al estudio y conseguí una beca, porque alcancé un promedio considerable que me daba para una beca. Y dije, pues este es el camino. Yo sin una beca, imposible seguir estudiando, no me quedaba tiempo para trabajar. Y afortunadamente esa beca fue durante toda la carrera, porque me puse pilas e intentaba hacerlo todo bien, a pesar de que no era solamente bellas artes, eh, perdón, artes plásticas, era música, era teatro, era una carrera muy completa. Entonces, en danza no me iba tan bien, pero ¿Por qué? lo Cuéntanos. intentaba, lo intentaba, porque era que si el mapalé, que si las danzas folclóricas de cada región, ¿no? Entonces, la cumbia, perfecto, era de mi zona, lo disfrutaba, estaba en mis venas, son mis raíces, pero ya otro tipo de música, pues, me costaba. El piano también me costó muchísimo porque eh, sabes que la música es muy de dedicación y no me daba tanto tiempo para sentarme a un piano a estudiar una obra de Beethoven, por ejemplo. Pero fíjate que saqué mi carrera adelante y de qué manera, porque luchando. Claro. No, pues es que, o sea, ya que nos cuentas todo esto, hay muchas preguntas que te queremos hacer, porque fue pucha, terrible lo que te tocó pasar a ti, porque tú viviste la violencia de cerca, ¿no? Es decir, Sí, te tocó salir de tu casa y a tu familia sí, también por la violencia. sí, ¿Tú cuántos años tenías ahí? 14. Dios mío, o sea, ya eras, sí, ya eras como consciente en realidad de lo que estaba pasando en el país. ¿Y Sí. cómo viste, cómo viviste esa, esa angustia? O sea, esa angustia de un niño que lo sacan de su, yo estoy aquí en mi patio de mi casa, con mi barro, con mis cosas. ¿Cómo, cómo viviste eso?
Fue bastante duro porque yo vivía como en un cuento de hadas. Mi pueblo yo lo consideraba como un pueblecito de cuentos, porque había en unas montañas, estaba mi casa y yo siempre veía la Sierra Nevada al fondo y me inspiraba irme y como subir por las montañas. En mi cabeza yo podía ir de punta en punta caminando y la subía. Llegabas hasta la punta, disfrutaba de los paisajes. Era un pueblo totalmente sano. El pueblo lo atravesaba un riachuelo. Yo me iba a pescar, a bañarme en el río con mis amigos. Nos íbamos a buscar guayabitas, porque había mucha fruta silvestre. Entonces yo era completamente feliz viendo los huevitos en los nidos, las palomitas, muy, muy feliz. Entonces cuando se vivió el primer atentado terrorista por parte de un grupo armado, se vivió mucho, mucho miedo porque nunca habíamos escuchado las detonaciones de una bomba. Nosotros estábamos como a 100 metros de la policía, exactamente a una calle. Entonces fue bastante duro, pero días después el grupo del otro bando empezó a matar a los pobladores porque decían que eran colaboradores de los otros. Y mataron a una enfermera, mataron a un tío mío que no le hacía daño a nadie, mataron a mucha gente inocente. Y fue horrible, porque era como una pesadilla, era como convertirse, después de estar en esa paz, en ese remanso de paz, vivir encerrado, porque sentías una moto y creías que eran ellos, o a veces eran ellos, y los veías pasar y cuando sentías los disparos, entonces a esa edad lo sufres más, ¿sabes? Porque eres un niño todavía. No sabes qué está pasando, no sabes por qué está pasando eso. Fue terrible hasta que salimos de allí y ya después de estar en la ciudad, que era donde ya me sentía mejor, no quise volver al pueblo. Claro, porque es que vivir eso debe ser terrible, o sea, Sí, de verdad, debe ser terrible. Y más allá o sea, de esa angustia, es como me están sacando de mi casa. sí, ¿Por qué me tengo que ir? Si yo quiero estar sí, acá, eso no es, exacto. eso no. Y tú vivías en tu Sí, paraíso impresionante. Claro, cuando sales, tú dices, tu mamá sí volvió, pero tú dices como, yo no quiero volver a eso. ¿Por qué no querías volver? ¿Te recordaba mucho todo lo que pasó? ¿O qué pasaba? bueno, fueron muchas razones. Yo me sentía bien donde mi tía se convirtió como en una madre consejera. Ella era muy sabia porque ya no está en este mundo y me daba muchos consejos. Yo me sentía mimado, protegido por ella. Ya empezaba a ganar dinero trabajando en un supermercado. Eh, Empecé a estudiar, entonces volverme al pueblo sabiendo que estaba desolado, eh, sabía que iba a ser muy duro para mí. Ya mis compañeritos no estaban, ya nada era igual. Habían casas destruidas con los atentados, las bombas. Entonces ese paisaje yo no quería tenerlo en mi cabeza. Claro. Porque claro, tenías los recuerdos del pasado, de cuando disfrutabas con tus amiguitos y ver esa tragedia, esa película de terror era deprimente. Sí, ¿y tu mamá cómo le fue? O sea, tu mamá se volvió sola. Mi mamá se volvió sola y pasó mucho miedo porque en el barrio era la única que Ah, había decidido volver. Entonces dice ella que cuando se asomaba, que veía que la lucecita de su bombilla era la única en medio de esa oscuridad. Ella sentía terror, ella sentía miedo. Solamente estaba con una hermana mía que también era pequeña y lo soportó. Ella no podía estar en la ciudad porque ella estaba acostumbrada a sus gallinas, a cocinar, ir a buscar la leña al campo, a moler su café, su maíz, y estar en la ciudad era incómodo para ella porque encima estaba donde mi tía
y ella sentía como una carga encima. O sea, estaba ella, estaba yo, estaba mi hermanita, no tenía trabajo. Entonces, por vergüenza y porque se sentía mal allí, se devolvió, pero en contra de su voluntad un poco. ¿Y cómo le fue después? O sea, digamos, ella llegó, vio esto, o sea, imagínate sola, lo que Sí, tú dices del bombillo, o sea, que era el único bombillo sí, que estaba ahí. Muy berraca tu mamá en irse y decir como me voy para mi casa, yo no quiero, pues entiendo lo de tu tía, también dice como somos muchos, ta, ta. Y se va a, ¿y cuánto duró? O todavía sigue allá tu mamá. sí, ella todavía sigue, entonces ella se llenó de valor, permanecía encerrada todo el tiempo y luego empezó a volver el pueblo, empezaron a volver las personas y ya como que se normalizó la situación un poco. Muy increíble. Y tú, bueno, tú estabas con tu tía, tú me dices que estabas muy bien. Y pasando como a lo que me estabas comentando de cuando vivías con tu tía, tú me decías, y ahí fui consciente y sufrí mucho. Porque claro, cuando eras chiquito, pues qué delicia uno, o sea, con el barro feliz, con los Sí, amiguitos, que a uno no, o sea, lo más rico en tierra caliente es estar con amigos, porque uno sale hartísimo a la calle, está con ellos, juega, entonces digamos que no necesitamos mucho para ser felices, ¿no? sí, Pero cuando somos conscientes de la carencia que tenemos, ahí empezamos a sufrir. Y eso nos pasa sí, mucho en la vida. Cuando somos conscientes de que no tenemos algo, empezamos a sufrir. Cuando deberíamos ser conscientes de lo que tenemos para parar de sufrir. Es decir, claro. cuando tú estabas allá y decías como, bueno, pero estoy con mi tío, o sea, lo que pasa es que a nosotros no nos enseñan a eso. O sea, a nosotros nos deberían enseñar a seamos felices con lo que tenemos, como cuando éramos chiquitos, y así vivimos siempre Ujú. bien. Así no vamos a estar pendientes de lo que no tenemos. Y esa vez, en ese momento cuando tú estabas con tu tía, bueno, pero te fue bien, estabas trabajando, o sea, imagínate todo lo berraco que tú tenías dentro de ti, o sea, todas las ganas de salir adelante, que Sí, empezaste a trabajar en supermercado desde chiquito, pintaste, te compraron tus pinturas, te becaron, o sea, diste mucho para llegar hasta donde estás en este momento, porque no fue claro. fácil todo ese recorrido, ¿no? Para nada. No, no fue nada fácil y como tú dices, no es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita. Y en ese momento, cuando ya vivía en la ciudad, me di cuenta de esa realidad porque eh, a pesar de que yo era consciente de que era feliz en el pueblo, luego en la ciudad me daba un poco de pena saber que a tan corta edad ya tenía que madurar en ese aspecto, porque cuando estaba en el supermercado, es triste decirlo, con el dinero que ganaba, era con lo que comíamos, donde mi tía, porque también era una situación bastante complicada económicamente. Y entonces ellos me esperaban, entonces yo sentía que era necesario estar ahí. Claro, o sea, por eso tampoco te fuiste con tu mamá, o sea, porque Dios te puso en el lugar que tenías que estar y tú así lo asumiste. Por eso tú me dijiste, no, Exacto, no, no, como que no quería regresar al pueblo y ahí pudiste sí, también ayudar a tu tía. sí, claro. Y Increíble. porque aparte nos ayudábamos mutuamente. Yo para poder estudiar en la universidad tenía que estar viviendo en la ciudad y yo no tenía para pagar una pensión. Mi tía me estaba dando pues eh, dónde vivir y pues qué más que ayudarle en esa parte. También era mi deber, ¿no? Sí, qué belleza. Bueno, y tu tía todavía vive. No, no, ella falleció estando yo aquí en España. Yo no pude ir lastimosamente, pero lo agradezco porque eso ha hecho que no piense que se ha ido. Si Exactamente. la hubiese visto, si hubiese visto el duelo de toda mi familia, que yo lo pasé muy mal también, he de decirlo, pero cuando ya asumí, cuando lo digerí, cuando ya fui consciente de que hay que vivir esa etapa y aceptarlo, eh,
me tranquilicé y dije, ella ha pasado a estar mejor porque sabía que lo estaba pasando mal. Eh, Desafortunadamente no pude estar porque alcanzó a despedirse de todo el mundo, ¿sabes? Estuve en un estado en la clínica en el que yo pude haber ido a despedirme de ella, pero no fue posible y creo que fue lo más saludable para mí, porque a día de hoy, como no lo vi, no lo creo. Exactamente. Y solo muere quien se olvida. Exacto. Entonces ella vivirá por siempre para ti y en ti. Sí, y No, como es, ella era un alma pura, ella era muy noble, ella me visita y yo el día que ella se marchó, me visitó, entonces en sueño me abrazó y la sigo sintiendo, ¿sabes? Entonces, claro, pero eso es lo más hermoso del mundo. Imagínate. O sea, las personas no pueden estar físicamente, pero sí están con nosotros. Siempre, sí, siempre, siempre están con nosotros. Y siempre hay alguien que te está cuidando. así es, lo Porque, siento. claro, claro, porque fíjate que ese día que nosotros nos conocimos, que nosotros nos conocimos en persona, yo te dije a ti algo y fue porque me salió decírtelo. Y yo te dije como, porque siento que que eres como un alma muy pura, igual que tu tía, una persona muy, muy buena, ¿sí me entiendes? Y eso hay que cuidarlo mucho. Uno hay que cuidarse mucho de eso que tienes tú adentro. Y creo que tu tía está ahí cuidándote siempre. Entonces no ha muerto y qué bueno que hayas tomado esa decisión de no ir. Creo que a veces esas decisiones que tomamos en nuestra vida pueden ser importantísimas y nos puede marcar un antes y un después en nuestra vida. Porque de pronto si tú Sí, hubieses ido allá, no sé, todo hubiera sido diferente en este momento. sí, Como tú claro, dices, hubiera recordado otra cosa, hubiera sí, recordado un profundo vacío. En este momento ella exacto, está contigo y no tienes ese vacío. sí, sí, por eso nada de videollamadas, ni fotos, ni absolutamente, dije que no quería quedarme con ese recuerdo de la sonrisa cuando me despedí de ella y de los bonitos sueños que tengo con ella, porque siempre la veo como un ser, como una virgen. Siempre la veo como una virgen en un paraíso, entonces me quedo con esos recuerdos. Siempre hay que recordar las cosas bonitas, la tristeza hay que alejarse un poco de ella porque no es buena. Claro, pues es importante sentir, pero también es importante lo que te haga mejor, o sea, lo que sea siempre Sí, mejor para ti. sí, claro. Y cuéntame, tu nombre es Jorge, ¿no es cierto? Pero ¿por Sí. qué elegiste Perkis? Cuéntame ahí cuéntame qué significa y por qué elegiste ese nombre tan chévere además. No lo elegí yo. Yo creo que cuando nací, el universo, lo que fuera, decidió que yo fuera Perky, aunque mi madre no me pusiera ese nombre, y que fuera artista, y me siento cómodo con ese seudónimo, porque aparte es como un homenaje también o un agradecimiento a mi gente, mi familia, que de pequeñito me tenían mucho amor. A mí me amaron desde siempre. Mis primos, mis tíos, o sea, demasiado amor recibí de ellos. Entonces tenía como un año de nacido, una prima que yo adoro, que era la que retrataba siempre. Le dijo a mi madre, me lo llevo a la ciudad, que era donde vivía luego, ¿no? Con tu tía, Y mi sí. madre, pues mira, ¿quién deja un bebé de un año a que se lo lleve? Pero era tanto el amor que mi madre veía que ella tenía por mí que dejó que me llevara. Y allí, pues ellos veían una serie norteamericana que se llamaba Las desventuras del Sheriff Lobo Ujú. y uno de los personajes se llamaba Perkins. Ah, Era una serie norteamericana. Entonces, yo era
rellenito, gordito. No puede ser. Y el personaje, entonces ellos decían, se parece a Perkins, y ya me llamaban Perkis, en vez de Perkins, Perkis, ¿no? Entonces, en el barrio todo el mundo me llamaba Perkis, y yo crecí, claro, era un niño, un bebecito, lo que escuchaba era Perkis para allá, Perkis para acá, crecí creyendo que me llamaba Perkis. Y entonces ya me fui acostumbrando a ese nombre que no me gustaba que me llamaran Jorge. Entonces, cuando ya empecé a pintar, que me tocaba firmar mis obras, yo decía, Jorge, no. Mi apellido no me gusta. Perkis, me encanta. Y lo ponía y la gente además se lo grababa. Se lo decía una sola vez y se seguían acordando, y eso también me parecía como importante, ¿no? Que no era un nombre difícil de recordar. Y a día de hoy, pues, no me arrepiento haber escogido ese seudónimo. Y no me llamo así de papeles porque, bueno, es un trámite bastante complejo. Dispendioso, no lo veo tampoco necesario. Pero lo más importante es como tú hayas elegido desde que eras muy pequeño. Entonces, si tú te sientes identificado, es perfecto que seas feliz con ese nombre. Además, ese nombre, sí, la definición es felicidad, alegría, sí, y es lo que tú eres. Es lo que tú eres, felicidad, alegría, no solo por donde naciste, no solo por tus raíces, sino por quién eres tú. Porque es eso, tranquilidad, felicidad y alegría. Esa es como lo que te define y lo que te caracteriza mucho a ti. Sin conocerte tanto, pero siento que te conozco hace mucho. Y yo también lo siento contigo. ¿No es cierto? Es que es como si nos conociéramos de otra vida, yo creo. Sí, puede ser. ¿Cuál ha sido? Yo creo que... Cuéntame. No, adelante. No, que cuando hay una conexión entre las almas, porque una cosa es el cuerpo físico y otra es las almas, que eso es algo que se sale ya de... es una cosa inexplicable. Y esas conexiones, de verdad que se valora, que la vida te ponga enfrente un alma que sea noble también. Es bonito, entonces de pronto es eso lo que no sabemos identificar, o de pronto sí. Exactamente, sí, porque yo quiero que le cuentes a los oyentes cómo nos conocimos nosotros, para que sepan un poquito por qué estamos nosotros acá hablando. Y cuenta qué sentiste cuando te dije, cuéntanos un poquito. Ok, bueno, un poco de lo que recuerdo, porque estábamos sentados en Cartagena de Indias en una terraza de un superhotel y estabas como tomando el sol en una piscina, recuerdo, y yo estaba reunido con 4 o 5 amigos y yo no te veía el rostro, pero todo el tiempo veía que ahí había una mujer de pie, que se recogía el cabello, que se sentaba, que leía un libro. Y decía, qué mujer tan interesante, está leyendo un libro. Entonces, en una de esas, como que la energía, ¿no? Que estoy yo entretenido con mis amigos y de repente veo que volteas y dices, tú eres bello, algo así. Y yo te dije, gracias, tú también, y él, y tú me dijiste, no es esa la belleza de la que te estoy hablando. Y tú eres especial entre todos ellos. Y yo me quedo como, oye, voy a prestarle atención. Y entonces ya empiezas a contar cosas. Y me acordé que tu historia se parece mucho a la mía en ese sentido, porque a mí también me han ocurrido episodios que me hacen pensar que somos diferentes. Sí, por ejemplo, de tener visiones, de tener sueños premonitorios, de tener... de mirar a una persona a los ojos y descubrir que no es buena. Pero ¿cómo se puede hacer eso? ¿Cómo que con mirarla a los ojos puedes descubrir que hay maldad en ella
que te está diciendo mentira, que te está... Entonces yo siento que esas cosas hay que valorarlas y prestarle mucha atención. Y cuando yo vi eso en ti también, dije, ella es de otro planeta. Ella es de otro planeta. Entonces no quise perder el contacto contigo y creo que compartimos nuestros Instagram y luego nos escribimos. Fue así, es lo que recuerdo. Sí, literal fue así, así fue. Y yo me acuerdo, a mí me pasa que a veces tengo que decirle algo a alguien que ni siquiera conozco, o sea, pues es decir, en este mundo terrenal. Entonces, pues yo, gracias a Dios, hasta el momento, como que la gente, cuando les he dicho cosas que me pasan de esas personas, nunca han reaccionado mal, en realidad. Ok, Y yo ok. ahí te dije, ¿lo puedo decir? Lo que te dije. Sí, Sí, claro. yo ahí te dije, ten mucho cuidado porque no todo el mundo, no todos los que están, no todas las personas que están contigo te quieren porque en realidad eres. O sea, como que Sí. aprende como a diferenciar muy bien Ujú. las personas que entran a tu vida y que dejas entrar. Entonces Ok. yo te dije que qué pena, o sea, yo te dije como qué pena, además de lo que te dije al principio, entonces te dije qué pena decirte esto, pero sentía que te lo debía decir. No sé por qué, pero creo que te lo debo decir. Y eso a mí me ha pasado mucho, a mí me pasa constantemente que hay personas que simplemente tengo que decirles un mensaje y no, pues como que no me pregunto tanto el por. Antes cuando era chiquita sí me preguntaba mucho por qué. Ahora en este momento no, simplemente sé que es algo que debes saber, así no te conozca. Entonces, siento genuinamente que eres un alma muy, muy buena y muy pura y como que yo te decía mucho cuidado, con mucho cuidado de muchas cosas y bueno, eso sabrás tú qué pasó después o no sé, pero sí, 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 genuinamente necesitaba decirte algo y como tú lo dices, cuando, o sea, en este mundo tenemos muchas personas que, aunque no sepamos, están ahí para ayudarnos y para tendernos una mano. Y fíjate que lo que hablábamos de tu tía, por ejemplo, es que se puede manifestar en muchas otras personas. Entonces, nosotros nunca sabemos qué mensajes nos quiere decir la gente o qué necesitamos en un momento y simplemente se nos da. Entonces, bueno, qué chévere que nos hayamos podido ver y que podamos seguir en contacto como lo estamos haciendo en este momento. Y bueno, más Sí, allá genial. de eso, de que eres un artista increíble, que tus obras son espectaculares, que apenas descubrí todo lo que hacías tú, o sea, yo quiero volver a cuando le vendías la obra en 135.000 pesos. Quiero volver a esa época yo y pasar por ahí en la calle mientras que tú estabas Sí, pintando, porque es demasiado lindo, demasiado hermoso tus obras y las personas que no las conocen, yo los invito a que vayan en Instagram, tienes muchos ejemplos de las obras que haces porque son hermosas. Y en este camino que has transitado, has tenido momentos muy difíciles como los que me has comentado, pero ¿cuál ha sido como el golpe más fuerte no sé si ya lo hemos hablado o algo que no me hayas contado, como un golpe súper fuerte que tú dices, wow, o sea, acá de verdad algo me pasó muy duro? ¿Qué ha sido así algo que nos quieras comentar en tu vida? fueron muchos episodios que me marcaron y que no se me borran de la cabeza y todavía no entiendo por qué. Recuerdo de uno que yo iba, ya se me habían roto todos los zapatos, o el único que tenía seguramente, y no tenía camisa, no tenía pantalón, mis primos me ayudaban, me regalaban ropa también cuando iba a la universidad y recuerdo que iba con unas chancleticas con las que me duchaba, ¿no? Las chancleticas de ducharse. Y había un profesor que criticaba eso, decía, ¿cómo es posible que los estudiantes vengan de tal manera, como están en su casa, tal? Y yo a veces sentía que me lo decía a mí, ¿no? Entonces esas cosas me herían el corazón. Y un día un profesor, bueno, era la clausura de música y se tenía que presentar el coro. Yo estaba en el coro y había que ir
de negro, vestido súper elegante, y yo no tenía zapatos. Había conseguido una camisa prestada, un pantalón prestado y zapatos, pues no. Y recuerdo que uno de los compañeros había hecho ya su presentación de guitarra y yo le pedí que por favor me prestara los zapatos. Y él me miró así y me dijo, es que están nuevos, después me los ensucia. Y yo, por favor, préstamelos, te los suplico, en 5 minutos nos toca. Y él me dijo, está bien, pero no me los vayas a ensuciar. Y eso me dio como durísimo en el corazón, porque yo decía, Dios, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Yo no soy malo. Y entonces después de eso entendí que había que estar en ese punto, porque luego he tenido 50.000 zapatos, no es por presumir, pero han sido regalados, ¿no? Que cumplo años y de repente todo el mundo me regala zapatos. Entonces la vida me manda mensajes constantemente y me dice, mira, en ese momento sufrías porque no tenías un calzado y ahora tienes 50 y solo te pones uno todos los días. Entonces son mensajes que si no lo sabes descifrar, pues pasan desapercibidos por tu vida, pero todos los días algo tenemos que aprender y eso es bonito. La vida te lleva a la escasez, luego te lleva a la abundancia para enseñarte cosas, para que tu corazón también siga intacto, sigas siendo empático, sigas siendo noble, no dejes de ser, no dejes tu esencia nunca, ¿sabes? Eso es súper importante lo que acabas de decir, porque claro, muchas veces hemos sufrido como, porque es que nadie nació príncipe, ¿sí me entiendes? Ni el príncipe Sí, nació príncipe. Entonces, exacto. es de verdad, genuinamente es muy importante eso, es muy importante lo que dices tú, porque muchas veces nos quedamos como en eso, ¿no? En la plata, en las cosas materiales. Sí, son importantes, o sea, no estamos diciendo que no sean importantes, pero fíjate tú lo que sentiste cuando esa persona te dijo como no, o el profesor diciéndote eso. Ahí también es importante darnos cuenta de la forma en la que hablamos y cómo nos expresamos hacia los demás, ¿no? Porque es que uno no va Sí. en chanclas porque quiere ir en chanclas, es porque no tiene Mm, más. Entonces, muchas veces también pueden pasar cosas así en nuestra vida sí. diaria. Y yo creo Él que, decía como que han cogido la moda de venir en chancla. Y yo decía, si él supiera mi historia, no. claro, si no me diría eso. Claro. Exactamente. Pero increíble cómo tú lo has tomado y cómo esas historias que han dolido, creo que han sido las que más nos han enseñado, ¿no? En nuestra vida, a cómo ver las cosas y a cómo tomar lo que verdaderamente es importante de los demás y cómo dejar Sí. que esas cosas a uno le afecten o no. Porque nosotros somos los únicos responsables de permitir que en realidad nos va a afectar en nuestra vida. Que son Ujú. cosas duras, sí, pero yo tengo algo muy importante, o sea, yo me refiero a ti, o sea, tienes algo muy importante y es lo que hay dentro de ti, o sea, eso nadie en la vida te lo va a quitar jamás, ni un par de Claro. zapatos, ni 50, ni 20. Entonces, sí, esto también es como una invitación a que hagamos una reflexión de, de no solamente de que cuando nos muramos no nos vamos a llevar nada, Mm, sino que la importancia de las palabras, del poder que tienen las palabras y mm. cómo puede hacer eso llegar a hacer sentir mal a alguien, ¿no? Sí, Y cómo lo asumiste tú también, como tú dices, como, pucha, ahora tengo 50 y no me voy a poner los 50, solo me pongo uno, exacto. pero con lo que me demuestra la vida, ¿no? O sea, lo que me demuestra Exacto. la vida y esa valentía con la que enfrentaste las cosas y con lo que has llegado adelante también, porque lo que te digo, eres un berraco. Literal, tanto así Ay, como tu muchas mamá que se devolvió al pueblo, o sea que yo me le quito el sombrero, estando sola, siendo su único gracias. bombillo, no, creo que esas palabras se me quedaron muy, muy grabadas en todo el pueblo. Y tú saliendo adelante hasta llegar, ahora vives en España. O sea, Sí,
¿Cómo fue todo, o sea, cómo fue esto que llegaste a España y ahora vives en España y ahora eres un artista muy reconocido? ¿Cómo fue toda esta magnífica historia? Eh, yo salgo de la universidad, hago mis prácticas en un colegio y allí descubro que mi vocación de profesor, porque la carrera era una licenciatura, entonces iba enfocada mucho a la pedagogía, que no era mi vocación, porque, bueno, vengo de mi abuela paterna, era maestra, mis tías, hermanas de mi padre, eran maestras, entonces yo creía que podía de pronto ganarme la vida como un plan B de profesor mientras no vendiera pintura, ¿no? Que no me iba a morir de hambre. Y allí descubrí que no era mi vocación, porque no tenía como la paciencia y también sufría mucho con las historias de los chiquinines que me contaban cosas de maltratos, de todo tipo, ¿no? Entonces esas cosas me afectaban muchísimo y yo sabía que no podía vivir en esa situación porque yo no podía resolverle los problemas que ellos tenían. Entonces, ante esa situación, decido dejar de lado el sueño de pronto de ser también maestro y empiezo a buscar trabajo, no me salía trabajo por ninguna parte. Me regreso al pueblo, esa vez sí, porque ya no podía estar donde mi tía, ya no estudiaba, ya no trabajaba, ¿qué iba a hacer allí? Entonces me regreso al pueblo y me salían asuntos por hacer en la ciudad, que si de pronto pintar una casa o ir de camarero, de mesero en un restaurante, cosas así muy esporádicas, pero eh, sabes cómo somos nosotros, ¿no? Que no nos varamos, no nos Exacto. importa tener un título, lo que sea, que lo Ah, que salga, sí. si es El limpiar un trabajo no es monte, deshonra, lo mejor dicho. hacen. Exacto. Entonces yo, lo que saliera. Y en esa época, pues estuve 2 años así. Un amigo que conozco de hace mucho tiempo, de Chiriguaná, César, que vive acá en España, ya me había dicho en varias ocasiones que si en algún momento quería venir a España, que estaba a la orden. Y lo recordé y dije, voy a reunir dinero y creo que voy a ir a ver un poco cómo es la situación allí. Cuando se lo dije a mi tía, la que falleció, le dio muy duro, porque ella se encontraba en Medellín y no nos podíamos despedir. Y ella eso la afectó muchísimo. Yo le dije, no se preocupe que si en 3 meses yo veo que no veo como luz, el horizonte, yo me regreso. Y ella dijo, no vas a regresar. No te creo. Ya lo sabía, ya lo tenía. Ella desde siempre me dijo que yo iba a ser un artista importante y que no iba a vivir en Colombia. Wow. Me dijo, tú vas a ser reconocido y tu arte se va a vender en todo el mundo y no vas a vivir aquí. Y se cumplió lo que te dijo tu tío. Lastimosamente no está aquí para que lo vea. Pero sí lo siente, porque la Claro, sentías. o seguramente lo ve, Exacto, no lo seguramente lo sabremos. ve. Entonces yo me vengo para España, aquí empiezo a conocer gente porque sabía que me tenía que mover y que el tiempo corría, yo no podía estar más de 3 meses porque quedaba de forma irregular, yo entré por turismo y en esas que conocía gente por todas partes me presentan a un reconocido músico de acá de España, Nacho Cano, es integrante de un grupo, uno de los más importantes de la historia de la música de España que se llamó Mecano. Sí. Entonces, eh, él casualmente estaba necesitando una persona que le cuidara unos perritos que él tenía en una isla, en Ibiza, porque sus trabajadores se marchaban, ya no querían trabajar allí, habían conseguido otro trabajo y a él lo único que le preocupaba eran sus perritos. Entonces
me dijo que si yo me quería ganar ese dinero, y yo le dije de una. Claro. Me fui para Ibiza, era un Además, invierno. imagínate a Ibiza. Yo me voy allá a cuidar todos los perritos que quiero. Era un invierno, claro, yo no estaba acostumbrado al frío, lo pasé bastante mal porque se me acabó la leña, ya no podía encender la chimenea, pasé muchísimo frío, eh, pero ahí estaba cuidando a sus perritos, que era lo que le preocupaba. Estuve allí como un mes o así cuando él volvió, eh, que ya había conseguido unas personas, le iba a hacer una entrevista para que se quedaran ahí trabajando. Se encontró con que yo tenía un montón de pinturas que había hecho durante ese tiempo que había estado ahí, porque como cosas así de la vida, yo empecé a caminar toda la casa, que es una casa inmensa, y llegué hasta un cuartico trastero donde habían chécheres y había, como si me lo hubiesen puesto así, un caballete con unas óleos y telas y cosas. Entonces yo dije, yo no le voy a pedir permiso a nadie. Claro. Atrevidamente yo me voy a sentar en el caballete a pintar, que es lo que se hace, y era lo que hacía todos los días. Entonces recuerdo que veía el atardecer, ocultarse el sol en el mar, entre unas montañitas, y eso a mí me parecía mágico, entonces lo plasmaba en el lienzo. Luego salía un arco iris, creo que todos los días, de entre medio de unos arbustos, porque yo casi que lo podía tocar. Todo eso lo vivía y era como magia lo que estaba viviendo allí en medio, porque aparte era en una colina, alejado de la ciudad, en silencio. Un día recuerdo que abro la puerta y veía las nubes ya que estaban como la neblina. Y Sí. me sentía entre las nubes. Era súper bonito lo que vivía allí. Y entonces eso me inspiraba. La soledad, el silencio, la compañía de esas almas que son los animalitos, todo eso me recargaba. Y pude pintar muchos cuadros pequeñitos. Y cuando él llegó los vio y dijo, wow, qué sorpresa, no sabía que pintaras tan bien y te dedicas a ello y cuánto has vendido mucho, cuéntame de tu vida. Y yo le dije, bueno, sí, he vendido 3 obras, con eso me matriculé y me dijo, siéntete, date por bien servido. Has vendido 3 obras, date por bien servido. Van Gogh no vendió ni una. Y yo, gracias. Y entonces me dijo, yo te quiero ayudar. Píntame un mural en esas piedras, en esa pared de piedra que está ahí en el patio. Y yo como que voy y miro las piedras y era, claro, una pared de piedra. ¿Sabes qué es complicado pintar en una pared lisa? Ahora imagínate de piedras Claro. irregulares. Sí. Y yo dije, pero me le mido. O sea, yo no le voy a Sí, decir que no, no. uno le va a Y decir que entonces, no. Uno sí, yo le hago lo que sea. lo que sea. Entonces me dijo que quería como había un gimnasio, el gimnasio de verano, ahí al aire libre, al pie de la piscina. Me dijo que quería como unos atletas. Entonces me dice, inspírate en las Olimpiadas, en la antigua Grecia, ¿no? Los corredores olímpicos, los tiradores de jabalina y todo esto. Entonces me inspiré en eso, hice un primer boceto en acuarela, se lo presenté y me dijo, no hagas más, ese me encantó, así tal cual, lo quiero. Y empiezo yo a trabajar día y noche, estuve como 15 días allí, y cuando él vio la obra dijo, wow, la llenó de reflectores en la parte de abajo y eso quedó increíble. Entonces en esos días la revista Hola, que es una de las revistas más importantes, bueno, no sé si podía decir el nombre, Sí, claro, acá puedes decir una todos de los las nombres. revistas más importantes de España le hizo un reportaje a su mansión y le pidió que por favor si podía sacar el mural y que querían darme el crédito. Entonces me llamó la secretaria del artista y yo súper emocionado, sí, por favor. Y entonces sucedió, salió el reportaje, salió la nota del mural, un artista colombiano. Tal. Entonces, eso fue como la primer señal para yo decir, no me voy de aquí. Porque si ya lo estaba pasando regular en Colombia y aquí ya como que empezaba
a verse la luz, dije, yo me quiero quedar. Entonces me ayudaron a conseguir estar de forma legal. Empiezo a trabajar en un restaurante, lavando platos, lavando los baños, haciendo de todo, pelando papas. Yo nunca había trabajado, pero bueno, sin experiencia me recibieron allí. Y mientras eso sucedía, llegó un artista internacional a la mansión de este amigo y vio la obra, un pintor, ¿no? Y dice, he quedado flechado con ese mural, quiero conocer al artista. El músico me llamó enseguida y me dijo, oye, te voy a organizar un encuentro con un amigo que es importantísimo y quiero que lo conozcas. Entonces nos citamos en Madrid, desayunamos y le mostré como algunas de las obras que había pintado y el tipo, oye, me gusta tu paleta, me gusta que es impecable tu obra, tu estilo. Me recuerda a Diego Rivera, recuerdo que me dijo eso. Me gusta mucho, te felicito. Si en algún momento te llego a necesitar, te llamaré. Y yo, ok, yo encantado. Y mi amigo el músico me llama después y me dice, ¿qué pasó? Y yo le digo, nada, me ha dicho esto. Y me dijo, te descartó, no te va a llamar, lo conozco. Y yo, ¿cómo? Sí, vamos a buscar un plan B. ¿Tú eres capaz de hacer una réplica de una de sus obras? Y yo le dije, sí, claro. Mira en Google, busca una obra que sea sencilla y haz una réplica y me la entregas lo más rápido que puedas. Entonces vi que habían unos osos que eran como sencillos para mí. Lo repliqué y se lo entregué al músico. El músico viajó hasta Estados Unidos porque tenía asuntos allí. Fue al estudio del artista, porque él vivía en Nueva York, y no lo encontró. Entonces le hizo una videollamada, le puso la obra, y el artista, alucinando, me dice, y decía, no puedo creer que tú tengas un cuadro mío. ¿Dónde lo sacaste? Explícame qué estás haciendo tú con un cuadro mío. Y él le dice, no, esto lo ha hecho el joven que conociste en Madrid. Lo quiero conocer ya. No puedo creer que haya hecho esa obra. Entonces la miró en persona, me hizo una llamada y me dice, oye, te pasaste, porque yo no soy tan perfeccionista, yo no soy de detalle y tú has conseguido incluso que se le vean los pelos que casi se puedan tocar, están casi en 3D y lo mío son más brochazos, más trazos fuertes. Quiero que las repitas, lo podrías conseguir, yo te mando fotos de cómo es Y yo le dije, sí, claro, lo hice y dijo, espera que tengo un viaje a Madrid, nos vamos a reunir nuevamente. Bueno, lo esperé y me dice, quiero que trabajes conmigo en mi equipo de trabajo. Y yo le dije, bueno, es que estoy trabajando en un restaurante y ahí por lo menos. Me dice, ¿cuánto te pagan? Le dije lo que me pagaban, me dijo, yo te pago el doble y no vas a tener que trabajar todos los días, simplemente pues quiero una persona de confianza para trasladar obras a otras ciudades, para de pronto de apoyo en algún mural, pero quiero tenerte en mi equipo. Y yo, de una. Wow. Entonces comienzo a trabajar con él. El primer trabajo que hice fue... Alejandro Sanz, el artista, tenía una gira de conciertos, entonces el pintor había comenzado a intervenir instrumentos suyos, el piano y todo esto, entonces, pero le tocó viajar nuevamente a Estados Unidos y dejó las obras, los instrumentos inconclusos y me pidió que los terminara. Como ya yo más o menos conocía su técnica, pues lo hice. Entonces conocí a Alejandro y ver que cantó con Shakira y ver los instrumentos que yo intervine, a pesar de que no era yo el protagonista, porque pasaba como que había sido el artista, yo me sentía orgulloso de eso. El siguiente trabajo fue una colaboración de una obra gigantesca en vivo, en un concierto por la paz, que organizaba la Fundación Escolas del Papa Francisco aquí en Madrid.
frente a 40.000 espectadores. Entonces iban saliendo cosas y yo iba conociendo gente, me iba relacionando y yo me sentía muy bien porque me estaba pagando por algo que me gustaba. En el restaurante, por supuesto que yo no estaba bien, recibiendo malos tratos, recibiendo humillaciones y todo eso, y no era mi mundo. Entonces me sentía feliz hasta que se metió la pandemia. Casualmente yo había viajado a Colombia porque ya había fundado Regalando Sonrisas, que es la fundación que tengo allí de los niños. Ay, no, ahorita nos cuentas de la fundación. Dale, Ok, sigue y ahorita nos cuentas de la fundación. ok, entonces había recibido una donación importante para construir una sede de una familia española, entonces construimos la sede, viajé para la inauguración porque la familia española iba a ir a conocer a los niños, se hizo una super fiesta de inauguración y se mete la pandemia, al día siguiente justo, se estalla todo, los aeropuertos cerrados, entonces yo me quedo en Colombia y aprovecho ese tiempo para reunir a los niños, darles clases de pintura, me llegaban donaciones de alimentos, bueno, fue un tiempo en el que yo lo supe aprovechar para el bien. Pero recibo una llamada del artista diciéndome, lo siento, hasta aquí llegamos porque no hace falta explicarlo. Y fue un golpe durísimo, porque yo tenía como una estabilidad económica y no sabía qué iba a hacer de mi vida, me estaba quedando sin dinero, me había cogido en Colombia, yo no sabía si iba a poder regresar a España y empiezo a ahogarme. Un día estando en Cartagena de India, frente al mar, hablaba con una amiga y le decía, yo sí me voy a regresar a España porque yo no me veo aquí en Colombia siendo que como un derrotado. Y me decía, ¿y qué piensas hacer? Y yo le dije, pues mira, repartiré pizzas. Y ya estás loco, tú no has estudiado una carrera de arte para repartir pizzas, tú naciste artista, tienes que pintar, pinta una virgen, pinta lo que tú quieras, yo me encargo de venderlo. Entonces me llenó de tanto ánimo y me dijo, te presto dinero, vamos a la tienda a comprar tus implementos. Y le hice caso, fuimos a la tienda, compramos tela y empiezo a pintar. Recuerdo que lo primero que pinté caminaba por el centro comercial porque me despejaba viendo las tiendas, vitrineando, como decimos nosotros, eso me alimentaba el alma. Entonces vi unos maniquí, estaban sin cabeza además, y me gustaron. Y dije, me gustaría retratar esto y que sea en París. Pero claro, una vitrina, ¿cómo muestras que estás en París? Entonces hice el reflejo de la torre que se reflejaba en el cristal. Yo no sé cómo lo conseguí, pero yo Uy, lo hice. sí. Y me gustó tanto. Recuerdo que me visitó una amiga y dijo, wow, qué bonito, quiero, quiero que pintes y pintes y te voy a organizar una exposición aquí en Cartagena. Pinta, sigue pintando y me vas mostrando. Entonces yo dije, bueno, voy a escoger la temática de maniquí. Me gustó, me gustó. Y empiezo a estudiar sobre el maniquí, el primer maniquí que existió, de qué era, la figura de la anatomía humana, por qué el maniquí, por qué esa forma, todo. Entonces me fui sumergiendo tanto en el mundo que descubrí que es un canon de belleza universal. Está en todos lados el mismo patrón y ese mismo lo utilizan para las prendas, ¿no? Y que esas prendas nunca nos quedan a la perfección como le pueden llegar a quedar a los maniquí porque son figuras inventadas y nosotros a veces queremos ser como un maniquí. Entonces esa ilusión de querer lucir perfecto, altos, esbeltos, las chicas delgadas, estilizadas, es algo imposible de conseguir porque somos imperfectos, perfectamente imperfectos. Encontramos todo tipo de figuras anatómicas, no somos maniquís andantes. Entonces
empecé a reflexionar sobre eso y dije, la exposición va a ser en torno a la belleza y va a ser una reflexión sobre ese canon, porque no podemos pretender ser una figura inventada, ¿no? Que las modelos tienen que ser altas y delgadas, que las en el certamen de belleza tengan que tener 90, 60, 90, ¿por qué? Y entonces recordé que de niño, para mí una figura perfecta era voluptuosa, caderona, y decía, esa pureza de ese pensamiento de niño es la que debe prevalecer. No somos perfectos, somos bellos como vinimos a este mundo. Entonces empiezo a hacer formas y formas de maniquí, un maniquí en una moto, maniquís andantes, maniquís en la playa, y se convirtió en una expo de maniquís que era no una crítica, era una reflexión. No somos maniquí, porque el maniquí es una figura bella por fuera, pero vacía por dentro, como podríamos llegar a ser nosotros si perseguimos esa belleza física. Hay que cultivar la belleza interior, los sentimientos, los valores. Esa es la belleza que cuando nuestros abuelos decían, es que es una bella persona, y volteábamos a mirar y decía, ¿dónde está lo bello? El alma. Entonces se expuso en Cartagena de India, esa persona, esa amiga se encargó de absolutamente todo. Yo no tenía un peso ni para una botella de vino. Conocí a otro ángel que me consiguió patrocinio. Expuse en un restaurante y fue súper exitoso. Hubo un reportaje de un periódico de allí que hizo que en Valledupar, incluso mi ciudad, llegara esa noticia y me llamaron enseguida, tú no eres de Cartagena, te necesitamos aquí, ¿qué pasó? ¿Por qué no hiciste esa exposición aquí? Te queremos en nuestra ciudad. Bueno, me escriben en esos días porque había el boom, ¿no? En redes sociales y en todo, una galería de aquí de España y me dicen, hemos visto tu trabajo y nos ha encantado. Queremos que expongas con nosotros aquí en Madrid. Y yo ya mismo me vine a Madrid, tuve una reunión con ellos y quedaron encantados eh, con la temática, pero también con la narrativa, ¿no? Y expuse, tengo una persona que me ayudó en el tema de la difusión de la prensa y el recinto, como habíamos recién salido de pandemia, solamente podía, el aforo era de 60 personas, recuerdo que llegaron más de 200 y porque todo el mundo quería entrar. Entonces recuerdo que había un control en la puerta y había una señora que quería pasar. Fue una de las primeras que llegó y le pregunta el que tenía el control en la puerta, señora, ¿usted cómo se enteró de la exposición? Escuché la entrevista de la radio y su historia me llegó al corazón y quiero conocerlo. Y otra señora llega con un periódico en la mano, es aquí la exposición del artista, quiero conocerlo. Y luego llega un periodista que me había hecho una entrevista por teléfono, tenía deseos de conocerte, tu historia me cautivó y bueno, fue muy emocionante. Ese día vendí varias obras, que es casi imposible para un artista que nadie conoce en tierras lejanas. Y yo salí de ahí como con un nudo de la emoción que yo lo vine a asimilar a los días del boom, porque luego la televisión también quisieron hacerme un reportaje de 16 minutos en vivo, en vivo, contando mi historia. Y recuerdo que comenzaba la guerra en Ucrania, entonces relacionaron eso con mi historia y fue también súper bonito. Y a partir de ese momento yo no recuerdo un día de mi vida en el que no haya dejado de tener la ilusión de seguir con mi carrera, porque todo lo que sucedió de ahí en adelante fue bello. No, pues increíble, o sea, increíble, es increíble esta historia.
O sea, como artista, como guía, mejor dicho, ¿cómo crees que con esta historia puedas impactar la vida de los demás? ¿O qué cosas quisieras sembrar como en los corazones a través de tu arte y tu ejemplo? Yo cuando me dicen que soy un ejemplo o que soy un modelo a seguir, porque como humano tengo mis detalles y digo, esto me ayuda a que sea mejor persona para que de verdad me convierta en un ejemplo. Entonces, me exijo cada día más. Y eso, el que de pronto me escriban niños de la escuela, del pueblo, a decirme, usted es mi inspiración, mire lo que he pintado, conozco su historia y se parece a la mía. El que me dibujen, me retraten y me digan, mire lo que lo he pintado, lo he dibujado, quiero regalárselo en sus manos porque mi ilusión es conocerlo. Todas esas cosas me motivan, me llegan al alma y digo, es que mi historia ni siquiera ha empezado. O sea, lo que falta por conseguir, eh, precisamente en esa parte, en la parte más humana, ¿no? Porque siento que mi misión en esta tierra es ayudar a esas personas que quieren volar y no pueden, porque los artistas siempre tenemos ángeles a nuestro alrededor que nos impulsan. Un artista no se hace solo, eso es mentira, eso es mentira. Los artistas siempre tienen gente a su alrededor que los ayudan a caminar y estos pequeños artistas, pequeños grandes artistas del futuro, que son los chiquinines de mi fundación y del pueblo, porque hay niños que no están en la fundación y me escriben diciendo yo quiero, pero claro, hay un límite de edad. Eh, Siento que es mi misión en esta tierra, ayudarlos en todo lo que puedan para que ellos también en algún momento alcancen a cumplir su sueño de Claro, ser artista. y eso es, así estás impactando vidas, con Regalando Sonrisas Colombia. Y esta fundación, ¿cómo nació? O sea, cuéntanos un poquito de esta fundación que de esa manera impactas vidas increíble. La historia de la fundación es bastante peculiar porque nunca en mi vida se me habría ocurrido hacer una fundación, yo meterme en ese berenjenal, en esa camisa de 11 balas, jamás, eso era impensable. De niño tendría algunos 10 años, no sé, en ese momento de creación, ¿no? Cuando hacía las esculturas, hice un pesebre de barro y los niños iban a ver el pesebre y alguien me regaló una novena de Navidad que era, ya sabes tú, que es cantar los villancicos y todo eso. Entonces para mí era como un juego de niño, una diversión, todos los días reunirme con los amiguitos a cantar las novenas en ese pesebre que yo había inventado de barro, de cartón, las casitas de cartón, de paja, bueno. Esta actividad la hacía todos los años, pero eh, sucedió lo de la violencia, ¿no? Los ataques, y tocó irnos del pueblo y pues como no volví, eso no se volvió a hacer, pero cuando ya terminé la universidad, que fue cuando regresé esos 2 años, yo dije, tengo que retomar esta tradición, porque me la reclamaban. Entonces compré unas figuritas de porcelana, hice mi pesebre en la calle y empezaron a llegar niños, adultos, pero resulta que los adultos eran esos niños que me acompañaban Antes, cuando yo era un niño, cuando eras chiquito. Wow. con sus hijos, con la nueva generación, iban con sus niños en los brazos. Y a mí me tocó el alma verlos porque los veía, no los veía bien. No lo veía bien. Yo por lo menos me había ido a estudiar a la universidad. Ellos se habían quedado sufriendo en el pueblo. Eran mis amiguitos. No tenían las mismas oportunidades para estudiar, para irse. Habían tenido sus hijos ya. Estaban sufriendo, claro. Yo lo notaba en su rostro. Entonces eso me conmovió bastante.
Y recuerdo que fui a la universidad y hablé con los compañeros y les comenté que iba a hacer una actividad el día de Navidad, de regalarle juguetes a los niños. Me regalaron guitarras, me regalaron carritos de cuerda, pero juguetes costosos, ¿no? Porque les conmovió mucho. Yo creo que eran algunos 18 niños los que llegaban. Pues al año siguiente eso se regó la bola en todo el pueblo, que yo regalaba unos juguetes espectaculares. Y al año siguiente fue una locura. Entonces ahí sí me puse a la tarea con los profesores, con todo el mundo a pedir. Claro, ya no tenía dinero para comprar esos juguetes caros. Me tocaba comprar balones, muñecas y ya era una locura todos los años la novena de Navidad en la casa del artista. Y lo hice como por 2 o 3 años porque ya luego me vine a España. Y un día llamo a mi hermana y le digo, yo no quiero que se pierda eso tan bonito que estaba viviendo. Lastimosamente no lo voy a poder seguir porque no podía viajar, claro. Entonces le mandé dinero y ella hizo ese primer año la actividad, creo que el segundo año también, me mandaba fotos, por ahí las conservo. Y ya al tercer año fui yo. Entonces ya fue cuando alguien me dijo, oye, estás revolucionando, crea una fundación. Yo, una fundación ni loco. No, lo que pasa es que a través de una fundación, como es algo más serio, de pronto empresas, entidades quieran colaborarte. Y yo dije, bueno, si es así, pues ya lo tomaré como algo más serio y ya pasa de ese regalito a otra cosa más importante. Entonces comencé regalando útiles escolares y me llegaban ayudas de alimentos también. Así que se constituyó en el 2018 Regalando Sonrisas en Colombia. Y a partir de allí empiezan actividades recreativas, deportivas. Pero claro, siempre te faltan recursos para seguir y seguir. Hay como altibajos, ¿no? Hay momentos muy duros en los que quiero tirar la toalla y luego me levanto y digo no, porque me ha costado mucho, ha sido sacrificado todo como para que de repente lo deje tirado. Y estoy en esa lucha constante con mis chiquinines y no deja de llegarme ayudas porque siempre hay un alma buena que se entera de las actividades y dice, venga, yo aporto para que les compres unos jugos, yo aporto para que compres unas galletas. Y ahí estamos con ellos todos los fines de semana, reciben clases de música, de danza, cuando yo voy, de pintura, porque todavía no he podido conseguir un maestro de pintura que vaya a darle clases. Ay, increíble. Y para todas las personas que nos están oyendo y quisieran aportar a tu fundación, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, nosotros tenemos una cuenta. Sí, ahora a la mano no tengo esa información, pero podrían contactarse directamente contigo. Creo que es la manera más. Y si es a través de la cuenta bancaria de la fundación o si son ayudas, también recibimos donaciones de libros, de todo lo que pueda llegar a necesitar un niño, por supuesto. Ropa, calzado, todas estas cosas ellos las aprecian. Perfecto, entonces sí, las personas que estén interesadas en el podcast acá nos pueden dejar un mensaje si quieren y yo en la descripción puedo, si quieres, si me permites, poner el número de la cuenta de la fundación también. De acuerdo, si quieren aportar, claro que sí. Y para cualquier cosa, pues nos cuentan porque pues la idea también es ayudar, que esto es muy importante. Gracias. Muchas gracias. No, a ti, Perkis, a ti, porque gracias por esta charla, gracias por haber estado con nosotros, porque Perkis no solo pinta, él construye puentes de color entre aguas blancas y el mundo, entre el lienzo y la esperanza. Nos enseña que el arte tiene el poder de cambiar vidas, la suya, la de los niños, la de todos los que se acercan. Gracias, Perkis, por regalarnos tu historia, tu talento, tu sonrisa y gracias a ustedes por acompañarnos en Impactando Vidas. Gracias a ti, Cata. De verdad que fue súper emocionante y abrirte el corazón y que me tocaras también las fibras con tus palabras hermosas. Ay, a ti muchísimas gracias por haber estado acá, de verdad. En la dirección y conducción, Catalina Aldana Duque. Esto fue una coproducción de Catalina y Felipe. Música original por Feel It.
Si te gustó este episodio, apóyanos en nuestra Baki y ayúdanos a seguir creando más contenido para ti. Nos escuchamos en el próximo episodio.